Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Ok, Buenas noches. buenas noches. Chicos, recuerden que siempre va a ser el mismo link. No importa. Si me preguntan, no hay problema, pero para recordarles, ¿verdad? Siempre va a ser el mismo link. Eso es para que ustedes no tengan ay, no me ha mandado el link o, no, o se me perdió, no me ha llegado, qué sé yo. Entonces ya ustedes lo tienen y entonces no nos vamos a perder. Ok. Bueno, chicos, la semana pasada quedamos en el nivel inferencial, ¿verdad? Hicimos práctica de ello y quedamos claros con eso, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguien que aún tiene alguna dudita? No, profe, todo claro. Vamos bien. Ok, ¿hay alguien nuevo que no tenga la materia de la semana anterior o el link para que pueda ver la grabación? Yo, profe, no tengo la materia. ¿No la tenés? No. No, ok. Estás en el grupo, ¿verdad? Ok, voy aquí mismo a volvértela a enviar. Vamos a ver. Ok. Aquí te estoy compartiendo. Nivel inferencial. Ok. ¿Está? Ahí te pasé la tabla de especificaciones, ¿verdad? Te pasé el documento de la semana anterior y te voy a pasar los links. Creo que ahí, yo creo que yo me equivoqué en un link y mandé el mismo. Luego rectifiqué, pero ahí se los estoy volviendo a mandar, ¿verdad? Ahí tenés el link para las personas que han ingresado nuevas durante esta semana, para que puedan ver la clase de la semana anterior, para que no queden perdidillos. Si tuvieran alguna duda respecto a esa clase, me pueden escribir al privado para que no se sature mucho el chat. Y nos ponemos de acuerdo o ahí vemos, ¿verdad? En qué fue lo que tiene aún dudas y con todo gusto le ayudamos.
Entonces vamos a compartir la clase del día de hoy. Como la semana pasada quedamos bien con eso. Ok. Vamos a ver por aquí la de séptimo. Ok. Entonces aquí ya lo tenemos. Dice clase de español Ujarras, profesora Ana Lorena, que soy yo. Y dice visión del narrador. Chicos, esto para quienes estuvieron en séptimo, ¿verdad? Recién acaban de hacer el examen anterior, pues esto ustedes ya lo vieron, pero se vuelve a retomar. De hecho, es un tema que se ve casi que en todos en educación abierta, en todos los niveles. Entonces, eh, si por ejemplo Pamela es la que tenemos que hizo el examen, ¿verdad? Tal vez Pamela hasta tiene casi que el mismo documento, entonces Pamela lo va a recordar, pero no podemos decir, bueno, lo vieron en el cuatrimestre anterior, entonces no lo vamos a ver porque no estaría bien, porque hay personas que no estuvieron o apenas se vienen integrando porque hace mucho hicieron séptimo o situaciones así, o bien que tal vez ya no recuerden tanto y necesiten volverlo a ver. Entonces, igual se ve, ¿verdad? El tema. Dice, visiones del narrador. No sé si Pamela, ¿qué tanto lo recuerda usted? Bastante, profe, porque es un tema reciente. Es un tema muy reciente, exactamente. Recuerden que en español los temas son acumulativos, ¿verdad? Si ustedes se van a la tabla de especificaciones y comparan, hay muchos temas que estaban también en set, ¿verdad? Y que se ven casi que de la misma manera porque es muy parecido, ¿verdad? Pero como les digo, no podemos decir, voy a brincarlo, ¿verdad? Porque no estaría bien, porque, bueno, Pamela dice, lo tenemos muy reciente, pero ¿quién no recuerda este tema? Que diga, necesito verlo. ¿Cuántos? Vamos a ver, deme un segundito para ver todos los. Ok, álceme la manita, ¿quién necesita verlo? Ajá, uno. ¿Quién más? Ujú, dos. ¿Quién más? Ok, tres. Ujú, ¿quién más? Mariela, Andy, Roy. Ajá, Pamela. Y Mariela y Roy. Ok, Andy también ya. Sí, profe, aunque sea un tema muy reciente, digamos, para mí, pues es como volverlo a retomar, ¿verdad? Es retomarlo exactamente, ¿ves? Y vemos, bueno, Pamela lo tiene muy reciente, estamos totalmente de acuerdo, pero vea que la mayoría necesita verlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser que algunos de ustedes, no recuerdo bien cuando nos presentamos, el séptimo lo hayan hecho en un colegio diurno y se ve diferente, es diferente, O sea, ¿verdad? perdón, en mi caso sería bueno volverlo a retomar porque tengo años Ujú. de que no recibo Es, materias, entonces sería bueno para Exacto, todos exactamente, ¿verdad? volverlo Entonces, a ajá, repetir. de hecho yo siempre lo hago, ¿verdad? Yo siempre veo todos los temas, aunque se hayan visto, aquí está Mariela en el chat, aunque se hayan visto, yo siempre lo hago. Ahorita le hice como una pequeña encuesta con ustedes para que ustedes vean que son más las personas que necesitan verlos que las que di, ¿verdad? Y no porque nadie lo haya dicho, ¿verdad? Sino para que ustedes también se den cuenta que los temas todos se deben de dar, ¿verdad? Y son muy importantes. Ok, entonces vean chicos,
Esta parte es muy de comprensión de lectura, muy de comprensión de lectura. De hecho, el examen de ustedes es un 70 o 80% comprensión de lectura. El examen es más pequeñito, bueno, en cuanto a temas más pequeño, pero muy, eh, ¿cómo se dice? Muy específico en lo que es comprensión de lectura. Vemos la visión del narrador, ¿verdad? Aquí es que ustedes aprendan a identificar o reconocer quién es el narrador, ¿verdad? Y de qué manera está narrando. Si está narrando como un personaje, si está narrando como un testigo o si está narrando como un narrador omnisciente, ¿verdad? Recordemos que una de las características de la novela o cuento es que vienen en prosa y que tiene un narrador, ¿verdad? Por lo tanto, como yo les decía al principio, las novelas y cuentos que vienen sugeridas en sus temarios, pues van a tomar pequeños fragmentos y de ahí van a preguntar qué tipo de narrador es, ¿verdad? Entonces, de esa manera ellos meten las lecturas que les sugieren, ¿verdad? Ok, dice, visión fuera de. Dice, es el narrador que lo sabe todo, sabe más que los personajes, narran en tercera persona, no participa de la historia, se llama narrador omnisciente. Este tipo de narrador es un narrador que podemos compararlo con Dios nuestro Señor. ¿Por qué? Porque este tipo de narrador no participa de la historia, no está dentro de la historia y lo sabe todo. Puede saber qué está sintiendo en este momento Brenda. Puede saber que Andy, por ejemplo, está cansado. Puede saber que Pamela, no sé, tiene sueño, ¿verdad? O que Pamela pasó un día muy complicado hoy, ¿verdad? Entonces sabe nuestros sentimientos, sabe la profundidad, sabe lo que pasó en el pasado, en mi pasado, y sabe lo que va a pasar en mi futuro. Y sabe mi presente también. Sabe mis sentimientos, sabe mis emociones, sabe mis desaciertos. O sea, él lo sabe absolutamente todo. Y de esa manera yo puedo identificarlo, ¿verdad? Si es un narrador que me está diciendo que sabe lo de los personajes, sentimientos y todo lo que ha pasado en cuanto a todos los personajes, yo digo, es omnisciente. ¿Por qué? Porque está narrando en tercera persona. Al narrar en tercera persona decimos que estamos narrando en forma general. No se está incluyendo, no está diciendo yo viví o ella vivió en segunda persona. Está diciendo vivieron en tercera persona. No me estoy incluyendo. Ok, dice, apenas la blanca aurora había dado lugar a aquel luciente. Febo, con el ardor de sus calientes rayos, la líquida perla de sus cabellos de oro enjuagase. Cuando Don Quijote, sacudiendo la pereza de sus miembros, se puso de pie y llamó a su escudero Sancho, que aún todavía roncaba. Esto es un ejemplo de un narrador omnisciente. Está tomado de Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Es un fragmento. De esta misma manera se los van a presentar a ustedes. Ok, ¿verdad? Entonces, se les va a, eh, es un fragmento tomado de una novela y que está redactado o está narrado de un narrador omnisciente. Y veamos, chicos, este narrador
se está incluyendo. Brenda, se incluye en la escena. ¿Qué dices? Ujú. Dice, apenas Aurora había dado lugar a que el luciente Febo, con el ardor de sus calientes rayos, la líquida perla de sus cabellos de oro, enjuagase cuando Don Quijote, sacudiendo la pereza de sus miembros, vean que ahí el narrador sabe que Don Quijote tenía pereza. Por ejemplo, si yo solamente miro a Andy ahí donde está conectado, yo no sé si Andy está entusiasmado, yo no sé si Andy tiene pereza, yo no sé si Andy tiene sueño o si Andy está muy emocionado, ¿verdad? Porque inclusive hasta tenemos cámaras apagadas, ni siquiera puedo ver sus rostros, que a veces en el rostro se refleja, ¿verdad? Entonces yo no soy narrador omnisciente, ¿verdad? Porque yo no puedo ver eso. Sin embargo, este narrador sabía que Don Quijote tenía pereza. Dice, se puso en pie y llamó a su escudero Sánchez, que aún todavía roncaba, ¿verdad? Él sabía que todavía estaba roncando. Vean que está narrando en tercera persona. No se está incluyendo. En ningún momento dice yo, o en ningún momento se entiende que está pasando la situación con él mismo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es un narrador omnisciente, ¿verdad? Porque sabe todo lo que está pasando en los personajes, pero no se está incluyendo en la escena. Ok, vamos a ver. En la visión detrás de, vamos a ver la diferencia. Este narrador participa de la historia, pero cumple un papel secundario, ¿verdad? No es el papel protagonista, no es el principal, no es en quien gira todo lo de la escena. Pues el narrador no es el personaje principal del texto, narra en primera o tercera persona. ¿Cuándo narramos en primera persona? ¿Quién me dice? Profe, cuando uno narra en primera persona es cuando, digamos, uno sabe la situación, digamos, uno está narrando la situación que Ajá. está pasando con uno mismo, Digámoslo digámoslo Exactamente. así, ¿verdad? Exactamente. Cuando yo estoy narrando mi situación. Ok, entonces yo puedo decir, ¿y cuando utilizo el pronombre yo? ¿Verdad? O me incluyo. Entonces yo puedo decir, digamos en la parte singular, voy a ir a dar clases de español. Los estudiantes son muy aplicados. Me con un pronombre que se refiere a mí mismo, me ponen mucha atención y son muy disciplinados, ¿verdad? Puedo narrar en primera persona, pero en plural, ¿verdad? Los estudiantes ¿verdad? Incluyéndome yo y otra persona o varias personas, nos ponen mucha atención, son muy disciplinados y ordenados en la clase. ¿Ves? Entonces, estoy narrando mi situación, entonces estoy narrando en primera persona o en tercera persona, que sería una forma general, ¿verdad? Los estudiantes son muy aplicados, ponen mucha atención. Entonces, en este tipo de narrador, ¿verdad? Se narra en tercera o primera persona, ¿verdad? Recuerden que lo que él está contando no es lo que le pasó a él, o sea, no es un narrador protagonista. Cuando yo narro mi drama, por decirlo así, yo soy el narrador, yo soy el protagonista de mi propia narración, pero en el caso del narrador testigo, como bien lo dice la palabra, está narrando algo que él vio, ¿verdad? Cuando pasa un accidente, por ejemplo, cuando pasa un accidente, y yo observé
¿verdad? El accidente, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, la moto venía, chocó con el carro y la persona salió volando, se golpeó, llegaron otras personas inmediatamente, alguien llamó a la ambulancia, etcétera, ¿verdad? Estoy narrando algo que le pasó a otra persona. ¿Por qué? Porque yo lo vi. Ok, algo muy importante en el narrador testigo. El narrador testigo no conoce más de lo que vi, ¿verdad? Él no conoce sentimientos, no conoce lo que pasó ayer, ni conoce lo que va a pasar mañana, ¿verdad? Entonces, él es solamente lo que ve y narra solamente eso. Veamos el ejemplo. Dice, todos conocimos con el sugestivo apodo de Cususa a un pobre zapatero de ojos azules pequeñitos, perdidos debajo de la espesura y Úrsula de sus cejas, arises, que cuando se rasuraba producía la cómica impresión de que los bigotes se le hubieran subido a la frente. Ok, vean que acá está dando una descripción de el pobre zapatero, ¿verdad? Y está dando una descripción de lo que ellos veían en su cara y en su fisonomía, ¿verdad? No está hablando de sí mismo, está hablando de algo que él veía en el zapatero. Entonces, ¿qué es, chicos? Un narrador que un narrador Testigo. 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 Muy bien, muy bien. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Bien, ok. Vamos con la tercera. La tercera, aquí sí es un narrador protagonista. Aquí va a narrar lo que le pasó a él o lo que él está viviendo. Vamos a ver, dice el narrador dentro de. El narrador relata sus propios acontecimientos, los hace en primera persona. ¿Por qué? Porque está redactando algo de sí mismo. Entonces ahora sí yo puedo decir, eh, hoy inicié mi nuevo trabajo, me fue muy bien, me recibieron bien, me gustó, ¿ves? Entonces estoy redactando en primera persona con el pronombre yo, con el pronombre me, ¿verdad? O mí, y estoy redactando o narrando, perdón, algo que me sucedió a mí. Entonces, ¿quién es la protagonista? Soy yo, ¿verdad? Porque es mi historia, ¿verdad? Entonces yo soy la protagonista. En el caso del testigo, no redacta algo que le sucedió a él, redacta algo que él vio. Sin embargo, el testigo solamente sabe lo que vio, no sabe más de ahí. No sabe ni lo que pasó ayer ni lo que va a pasar mañana, ¿verdad? En el caso del omnisciente, el omnisciente no es protagonista, no participa de la historia, pero lo sabe todo, todo lo sabe, redacta en tercera persona, ¿verdad? Sabe sentimientos y sabe lo que pasó ayer, lo que va a pasar mañana y lo que está pasando en todos los personajes. Vamos a ver un ejemplo del narrador protagonista. Bien, mis trabajos, vean que está empezando con mío, ¿verdad? Mis trabajos empezaron, he referido en un jardín de Tebas. Toda esa noche no dormí, pues algo estaba combatiendo en mi corazón. Me levanté poco antes de la alba. Mis esclavos dormían. La luna tenía el mismo color de la infinita arena. Un jinete rendido y ensangrentado venía del oriente. A unos pasos de mí rodó del caballo. Entonces vean que todo le pasó a él, ¿verdad? Él es el protagonista de la escena. Y vean que es muy sencillo determinar un poquito esto por los pronombres. Cuando se utilizan pronombres yo, mi, me, ¿verdad? Entonces ya sé que está hablando de él mismo. Entonces él es el que gira alrededor de más bien los acontecimientos giran alrededor de él, que es el mismo protagonista, ¿verdad? Ok. ¿Tienen dudas hasta acá?
Ok. Andy levantó la manita. Ajá, dime. Andy, ¿necesitas hablar? Ok. Entonces, yo creo que no, yo creo que es la manita que dejaron levantada hace un rato. Eh, entonces, vean, hasta aquí estamos con el tipo de narrador, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda aún? No, profe. No, muy bien. Ok, entonces nos vamos a ir a buscar el examen de hojarasca para que ustedes vean. Vean, chicos, yo acá les estoy compartiendo un examen. No es muy nuevo, pero no ha cambiado, como yo les decía mucho. El asunto de los temarios en cuanto a español viene muy parecido a lo que plantean todavía aún en el 2021, ¿verdad? ¿Lo pueden ver, chicos? ¿Sí están viendo el documento? Profesora. Sí, No. profe. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. 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 Ok, perfecto. Entonces dice, lea el siguiente fragmento. Vean que viene acá a partir del punto 6, ¿verdad? Dice, lea el siguiente fragmento. Pero su hermana siguió sentada allí tal como Alicia la había dejado, la cabeza apoyada en una mano, viéndose cómo se ponía el sol y pensando en la pequeña Alicia y en sus maravillosas aventuras. Hasta que también ella empezó a soñar a su vez, y este fue su sueño. Ok, ahí está el fragmento. Este fragmento es de Alicia en el País de las Maravillas. Vean que es un fragmento de una novela. En el fragmento anterior se presenta un narrador omnisciente. Ok, vean que aquí nos está diciendo ya qué tipo de narrador es. No nos está preguntando por qué tipo de narrador, sino ya nos está diciendo. Pero vamos a ver qué es lo que nos quieren preguntar. Nos quieren preguntar por qué es omnisciente. Entonces, vean, dice porque cuenta su propia historia. ¿Cuál era el narrador omnisciente? ¿Contaba su propia historia? Vamos a ver, Marianela. Mariela. Ujú. ¿Qué crees? Profe, ¿me repetís la pregunta que hiciste? Ok. En el texto anterior, ¿verdad? Dice, en el fragmento anterior se presenta un narrador omnisciente porque, ¿verdad? Y repito, no nos están preguntando qué tipo de narrador es. Nos están preguntando por qué es un narrador omnisciente. Ahora bien, Mariela es. Ujú. Mariela, porque cuenta su propia historia. ¿Estará bien esa? Como primera opción. No, No. Describe únicamente lo que ve a su alrededor. ¿Estará bien esa? no, Tampoco. Desconoce a profundidad los sentimientos de los personajes. no, No. Narra en tercera persona y no aparece en el texto como un personaje más. sí, es así. Exactamente. Esta pregunta, ¿han visto este examen otras veces? Yo no, No, profe. ok. Entonces, es importante cuando es un examen, aunque sea viejo de haber sido aplicado, pero nuevo para ustedes.
porque si es un examen que ya hemos visto, entonces puede que no analicemos, sino que ya lo hagamos como por memoria y entonces no estaría bien. La idea es que vayan analizando. Ok, entonces efectivamente es la opción D. ¿Por qué? Vamos a descartar, chicos. Hay que aprender a descartar también las opciones, porque eso es como en Canal 7 daban un programa que se llamaba ¿Quién quiere ser millonario? Y en uno de los comodines que les daban a los concursantes, había un comodín que quitaba dos opciones automáticas, quedaban solo dos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eso ayuda a que lleguemos más fácilmente a la pregunta, a la respuesta correcta. Entonces dice, ¿cuenta con su historia propia? No, porque el que cuenta su historia propia es un narrador, perdón, ¿cuenta su propia historia? No, porque el que cuenta su propia historia es el narrador protagonista, porque cuenta lo que él está pasando, ¿verdad? Y nos está diciendo, ya nos está dando la información que es un narrador omnisciente. Entonces, esta estaría descartada, no es. Describe únicamente lo que ve a su alrededor. Tampoco. ¿Por qué? Porque el que describe lo que ve a su alrededor, ¿cuál era? Pamela. ¿Cómo, profe? Ok. La que vi a su alrededor. Ajá. Esa era testigo. Testigo. Muy bien. Entonces tampoco es esa. La opción C, desconoce a profundidad los sentimientos de los personajes. Evelyn, ¿por qué esa no es? ¿Por qué crees que no es? ¿Cuál, profe, dijo usted? Ok, la opción C, desconoce a profundidad los sentimientos de los personajes. ¿Por qué creen? O, bueno, yo dije Evelyn, pero puede contestar cualquier otra persona. ¿Por qué creen que esa no es incorrecta? ¿Por qué? Profe, Ajá, yo pienso que es igual como por descarte, porque dice que desconoce la profundidad de los sentimientos de los personajes. Y claramente más bien me está diciendo los sentimientos de los personajes. ajá. Y dice que los desconoce, ¿verdad? No sé quién me está hablando porque no veo todos los que están en pantalla. Mariela. Ah, ok, Mariela. Eh, dice aquí la palabra clara o clave, por decirlo así, sería desconoce. Ok, recordemos que una de las características del omnisciente es que él conoce los sentimientos de los personajes. Al poner aquí que él desconoce a profundidad los sentimientos de los personajes, entonces de ahí me está diciendo que no es una característica del narrador omnisciente, ¿verdad? Entonces, vean que aquí hay una trampilla. Aquí yo me puedo ir, ¿verdad? Y me puedo equivocar, puedo marcar, porque hay una de las características del narrador omnisciente que está en el documento, es que él conoce los sentimientos. Si aquí me ponen, conoce a profundidad los sentimientos de los personajes, yo digo, esta es, ¿verdad? Porque es una de las características, pero lo ponen en sentido contrario. ¿Para qué? Son pequeñas trampas que ellos hacen para ver si ustedes caen, ¿verdad? Entonces, esa es la palabra clave, desconoce, ¿verdad? Entonces ahí me lo está dando por el contrario. Y como me dijo, ay, no sé quién fue la que me dijo que era esta, no recuerdo. Narra, Yo, profe. ok, narra en tercera persona y no aparece en el texto como un personaje más. Esa está correcta. Esa sí es una característica más del omnisciente y es la única que está.
Chicos, una aclaración. Bueno, no sé cuánto tiempo nos queda. Ah, ok, nos quedan 3 minutos. Cuando se termina la clase, regresamos. Una aclaración puede que, por ejemplo, si en esta pregunta viniese, conoce a profundidad los sentimientos de los personajes y en la D narra en tercera persona y no aparece en el texto como un personaje más, esto se puede dar. Y vean que las dos serían opciones correctas, ¿verdad? Si aquí en esta palabra dijera conoce, ¿verdad? Que eso se ha dado. Eso se ha dado que vengan dos respuestas para una sola pregunta. Ustedes dicen, ¿de cuál marco? Ahí uno se tiende a sentir confundido y decir, ¿cuál marco? Porque me está dando dos respuestas que yo sé que son correctas porque yo estudié mucho ese tema y puse mucha atención y vi varias veces las grabaciones y efectivamente los dos son características del narrador omnisciente. Chicos, esas preguntas son apelables. Entonces, si por ejemplo ellos se dan cuenta que la persona que califica, ¿verdad? En el ministerio, que ahí hay un error porque pusieron dos opciones correctas, entonces esa pregunta viene ya dada por buena. Aunque usted la haya puesto la A, ¿verdad? Que no es, ya son puntos a favor de ustedes, ¿verdad? Pero es por eso, porque quizás quien la redactó, quien hizo el examen, no se fijó que puso dos respuestas para una sola pregunta. Y no puede ser, ¿verdad? Tiene siempre que ser solamente una. Entonces, eso es como para que ustedes tengan claro eso, porque a veces uno en el momento del examen pues no se da cuenta, o tal vez se da cuenta, pero no está tan seguro si efectivamente es lo que no está viendo. Pero a veces cuando, como a ustedes les dan el folletito, entonces van para la casa y yo me imagino que ustedes tienden a revisar bien con la materia o con alguna lugar donde den resultados o algún profesor y ahí es donde uno se da cuenta. Entonces uno dice, ay, la habré marcado bien, era esta, marqué esta, pero también la otra era. Entonces ahí no tengan preocupación porque si ellos se dan cuenta, ¿verdad? Del error que se comete, entonces ellas de una vez, el mismo ministerio la dan por buena. Si no fuese así, es algo que uno puede apelar. Si por ejemplo hay un estudiante que le faltó un punto y que con un punto ya pasó y le faltó ese punto, puede hacer una apelación de este tipo, ¿verdad? Claro, es un proceso, ¿verdad? Tampoco es tan fácil, pero eso se da. Pero normalmente ellos mismos se dan cuenta del error y ellos hacen ya de una vez la corrección y ya la dan por buena a todos los estudiantes. Vamos a ver, chicos. En el punto número 7 viene otra pregunta de este tema. Dice, somos una familia rara. En este país donde las cosas se hacen por obligación y fanfarronería, nos gustan las ocupaciones libres, las tareas porque sí, los simulacros que no sirven para nada. Tenemos perdón, tenemos un defecto, nos falta originalidad. Casi todo lo que decidimos hacer está inspirado, digamos francamente, copiado de modelos célebres. ¿Ok? Eso es de una lectura que se llama simulacros, ¿verdad? Entonces, ahora bien, después de